Lucas, versículo por versículo, y hoy nos toca estudiar Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. El tema va a titularse La pecadora y el fariseo. La pecadora y el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, o sea, prostituta, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados perdonados. Y los que decían entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. En este pasaje el Señor Jesucristo hace un contraste entre la actitud de una mujer inmoral, una mujer de la calle, una mujer pecadora, una vulgar prostituta. Y Cristo contrasta estos pecados, este carácter, esta mujer, con la de un hombre religioso, que se decía a sí mismo religioso, era un fariseo, sin embargo, no arrepentido. Una mujer arrepentida de la calle, un hombre religioso, no arrepentido, que creía que por ser religioso era mejor que la mujer y que no necesitaba de qué arrepentirse. En la Biblia, tener una justicia propia o creernos mejor que los demás es un pecado muy serio, y lo vamos a considerar en esta lección con mucho cuidado. En el versículo 36, la Biblia dice que uno de los fariseos le ruega a Jesús que coma con él, y entonces, habiendo entrado en la casa del fariseo, se sienta a la mesa. Veamos algunas cosas importantes, en primer lugar, con esta invitación. Simón invita a Jesucristo a su casa a comer, pero no le extiende las costumbres urbanas y que en aquel tiempo se acostumbraban con los invitados. Cuando antiguamente una persona era invitada a tu casa, tú como anfitrión tenías en primer lugar que tener una balde de agua, porque en aquellos tiempos los caminos del Medio Oriente no eran pavimentados. Entonces en los caminos había pues popó de vaca, popó de chivo, popó de borrego, popó de camello, polvo, cochinadas, y al llegar a una casa, lo primero que se hacía era lavarle los pies a la persona. Usaban sandalias, en primer lugar, para que no oliera mal todo eso dentro de la casa, y en segundo lugar, como una actitud de humillación o de humildad, mostrándole al huésped que era bien recibido. En segundo lugar, no solamente se les ofrecía agua,
sino que también se les daba un beso de cortesía. Los árabes, los judíos, la mayor parte de ellos, se saludan con besos en las mejillas, cosa que el fariseo hizo. Y en tercer lugar, se les ofrecía aceite. Para poder refrescarlos, les ponían aceite en la frente y aquí atrás de la nuca, refrescarlos del sol del camino. El fariseo religioso se portó maleducado con Cristo. No le extendió las cortesías apropiadas. La pregunta es entonces, ¿por qué lo invitó? La Biblia claramente no nos da la respuesta, pero posiblemente era el clásico religioso que le gustaba invitar a personalidades a su casa para platicar con ellas y para que la gente supiera que él era amigo de este artista y de esta artista o de esta persona famosa. Cristo, dice Lucas 5, 29 y 30 anteriormente, que acostumbraba comer con los pecadores y con los religiosos. Y Cristo nunca hizo acepción de personas de quien lo iba a invitar, sino que aun cuando no le trataran con las atenciones y cortesías debidas, Jesucristo era una persona íntegra que aceptaba comer con una prostituta o con un pecador, no para relacionarse con ellos, sino para siempre llevarles el mensaje de salvación de su Padre. Ahora, la casa de Simón seguramente era una casa de los ricos. Estos tenían, los ricos, un patio antes de entrar, donde se juntaban y tenían como botana, como acostumbramos ahora actualmente, y entonces estaban platicando, intercambiando ahí pláticas y discusiones, particularmente cuando tenían un invitado. Y la mayor parte de esta conversación al principio se lleva en el patio de la casa antes de que entraran a comer. El versículo 37 y 38 nos dice que entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer pecadora nos va a enseñar en esta mañana, amados santos de Dios, lo que un pecador necesita para ser aceptado por Jesucristo. En primer lugar, observamos algo del profundo sentimiento de necesidad que existía en el corazón de esta mujer. Esta mujer posiblemente ya había oído a Jesús predicar y estaba tal vez convencida y convicta de sus pecados y de que ella vivía una vida inmoral. Y comenzamos a ver que el Espíritu Santo, obrando en él, le lleva a los pies de Jesucristo, porque las predicaciones de Cristo por toda el área de la Galilea eran un llamado al arresto y para que la gente se preparara para el reino de Dios. Y estas palabras que la mujer oyó días antes tal vez, o esa mañana de Jesucristo, atravesaron su corazón. Ella sabía que era pecadora, inmunda, sucia, perdida y condenada. El peso de la culpa que tenía sobre su corazón era ya casi imposible de soportar. Buscaba desesperadamente perdón, limpieza y libertad. Se acerca a Jesucristo a pesar de cualquier obstáculo. Ella sabía muy bien que la gente de aquel tiempo se burlaba de ella. Las mujeres prostitutas eran objeto de mofa y de desprecio y vituperio de la gente, porque la gente que se creía decente no quería saber nada de las prostitutas ni de los pecadores. ¿Qué haría este hombre Jesús? Que anteriormente había dicho: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados de sus pecados, que yo los haré descansar. Él sabía, ¿verdad?, perfectamente bien que el fariseo era un tipo religioso, y sabía esta mujer también que el fariseo la había reconocido. Y el hecho que ella se haya metido a la casa del fariseo, y sabiendo que los fariseos y los invitados sabían quién era ella, hubiera sido un obstáculo para que la corrieran de la casa. Dice el versículo 39,
cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. O sea, la mujer corría el riesgo que la reconocieran. Efectivamente, la reconoció el fariseo, pero en esta situación tan incómoda, en la que se arriesgaba que le dijeran: mujerzuela, sálgase de aquí, ¿quién la invitó? ¿Por qué te metiste a mi casa? Pudo más su convicción de pecado y su esperanza de ser perdonada que lo que la gente pudiera decir de su reputación. No le importó qué obstáculo ni lo que la gente pudiera decir, se acercó a Jesús. Seguramente pensó que quien había hecho esa invitación días antes: vengan a mí los que están trabajados y cargados, estaba segura que ese hombre no la iba a rechazar. Antes de que nadie la detuviera y antes de que la corrieran, corre a los pies de Jesús, por detrás de él se arrodilla, y recordemos que en aquel tiempo la gente para comer se recostaba y los pies los tenían extendidos. Ella corre y se acerca y se rinde ante Jesús en humillación y quebrantamiento, llorando, derramando lágrimas. Y las mujeres en aquel tiempo el pelo lo cuidaban mucho, sobre todo las prostitutas, y era en contra de la ley, y era una cosa antihigiénica que las mujeres en aquel tiempo se desenredaran el pelo, y además era una cosa que ofendía a las demás personas. Y esta mujer prostituta se desenreda el cabello y comienza con su cabello, en lugar de un trapo, en lugar de una toalla que usaban antes, ella con el cabello, que tanto significaba para una mujer y que lo significa para las mujeres actualmente, por eso gastan 3 horas en el salón de belleza cada semana, comienza a limpiarle los pies a Jesús. ¿Se imaginan? Todo el polvo y la suciedad del camino los comienza a limpiar con sus cabellos. Y en el mismo instante sus lágrimas comenzaron a correr de sus ojos, y al mismo tiempo traía algo valiosísimo para una mujer en aquellos tiempos: un perfume, un frasco de alabastro con perfume. Tal vez era el mes entero de trabajo de ella como prostituta lo que hizo para comprar ese perfume. Muy rara vez ninguna persona había demostrado tal devoción y entrega y quebrantamiento delante del Hijo de Dios. Solo una cosa podía hacer que una prostituta pudiera entrar a la casa de un fariseo: la desesperación y la culpa por sus pecados. Esta mujer experimentaba unos sentimientos de perdición profundos, de vaciedad y de urgencia. Soltarse el pelo, repito, estaba prohibido en esos tiempos, pero estaba tan quebrantada que no le importaba quebrantar ninguna ley de urbanidad, sino simplemente, ¿verdad? Ella sabía que Jesús conocía su corazón y las palabras no eran necesarias. Esta mujer amó muchísimo a Jesús. Le entregó lo más valioso que tenía, su perfume. Se humilló hasta lo sumo, desenredándose el pelo y lavándole los pies con su pelo, porque, repito, los perfumes eran muy valiosos, y las personas que se acercan a Jesús deben hacerlo en el mismo carácter y condición de quebrantamiento y de humillación, si tú quieres que Jesús te reciba. En Isaías capítulo 57, versículo 15, el profeta escribió: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de corazón, humilde de espíritu, para hacer vivir su espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En Isaías 66, versículo 2, dice la Biblia: mi mano hizo estas cosas, y todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. En Hebreos 4, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 15, dice la Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Damas y caballeros y pecadores que me escuchan, en Cristo Jesús hay perdón de pecados. El Hijo de Dios no bajó del cielo para condenarnos ni para juzgarnos. El Hijo de Dios vino aquí al mundo para dejarnos un mensaje: arrepiéntanse. Tú no puedes seguir viviendo como estás viviendo. Tú no eres descendiente de los animales ni provenimos de una selección natural. Somos responsables delante de nuestro Creador. Él es nuestro sustentador. Él puso espíritu entre nosotros y el día de nuestra muerte le vamos a entregar cada uno de nosotros cuentas a nuestro Creador y sustentador. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos puedan venir al convencimiento de la necesidad que tenemos de poder pedirle perdón a Dios y de la culpa que existe cuando tú no te arrepientes en tu vida. Es importante que entendamos que el mensaje del Evangelio son buenas noticias para los pecadores, que Dios está conciliando consigo al ser humano, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Y aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Esta mujer conocía esto y esta mujer se acercó al Hijo de Dios. Veamos ahora la otra actitud del religioso, Lucas 7:39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. La actitud de este hombre religioso nos revela varias cosas. En primer lugar, era una persona con justicia propia. Solo pensó, escuchen lo que dice, dijo para sí. O sea, no les dijo a todos: oigan, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. No, sino que lo que él estaba diciendo significa que el santo y Cristo estaba adivinando sus pensamientos. Lo dijo para sí, no lo dijo públicamente. Tal vez, escuchen esto, no lo hizo públicamente porque era una persona, a pesar de que era fariseo religioso, era un hombre considerado. No quería ofender ni avergonzar a sus demás invitados y era una regla de urbanidad que no insultaras públicamente a una persona. Pero en sus pensamientos él estaba meditando esto y no lo hizo tal vez porque era hasta con eso, ¿verdad?, considerado. Se consideró mejor, en segundo lugar, mejor que esa mujer. Por lo que no permitiría que esa mujer lo tocara a él. Él mantendría su distancia de esta mujer, la ignoraría y no tendría nada que ver con ella, porque era una mujer pecadora y él era un hombre justo delante de Dios. Pero notemos también que consideró su conocimiento, su juicio y su opinión y conducta mejor que los demás. Esperaba que personas como Jesús juzgaran y actuaran como Él lo hace. Si éste supiera, si realmente dice que es profeta, ni siquiera pensó que era el Mesías. Bueno, ni como profeta lo calificó. Si él supiera quién es esta mujer como yo lo sé, si él supiera de dónde proviene como yo lo sé, ni siquiera permitiría que le tocaran sus pies. Se estaba considerando mejor que la misma persona del Hijo de Dios. Esperaba que las personas actuaran y juzgaran como él lo hacía. Muchas personas que se dicen cristianas actúan de la misma manera. Piensan que son mejores que los demás y que se sienten superiores solo porque, pues yo nunca me he divorciado como fulano de tal, pues yo nunca fui prostituta como la Leona de Santa Julia, pues yo nunca fui narcotraficante ni nunca maté a nadie, pues por lo menos siempre he tenido una religión y siempre he creído en la Virgencita, y por lo menos siempre he ido a misa y siempre he hecho esto. Estas personas dicen: nunca he robado, nunca me he divorciado, nunca he matado, yo tengo mejor casa, mejor educación, mejor posición social, etcétera, etcétera, que los demás. Cuídate de ser un fariseo. En el momento que alguno de nosotros piense
que porque no has hecho cosas más feas desde tu juicio y desde tu perspectiva que otras personas, y te creas tú mejor que otras personas, nunca se te olvide que somos lo que somos por la gracia de Dios. En el libro de Tito, capítulo 3, dice la Biblia, porque nosotros, Tito 3:3, éramos también en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tal vez nunca te has divorciado, tal vez nunca has matado, nunca has robado, pero hay actitudes que de acuerdo al juicio de Dios son peores que esos pecados que tú crees que son pecados mortales y dignos del juicio y del infierno para siempre. A los ojos de Dios, el odio, el rencor, la amargura, el tener pensamientos insanos en tu vida. Tal vez nunca has cometido adulterio, pero Jesús dijo en Mateo 5, cualquiera de ustedes que mira a una mujer para codiciarla, aunque no se acueste con ella, es culpable de adulterio. Cualquiera de ustedes que le llame fatuo, que odie con el corazón a alguna persona, no necesita jalar el gatillo para ser condenado por el tribunal cósmico de mi Padre de asesino. Cualquiera que odie y guarde rencor es tan culpable como aquella persona que jaló el gatillo. A un asesino no hay que quitarle el rifle de las manos. A un asesino hay que sacarle el odio de su corazón que hizo que jalara el gatillo de ese rifle para matar a una persona. Dios ve lo más íntimo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Y dice Tito, versículo 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. De la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Pero cuando Dios se manifestó en mi camino, cuando tú eras borracho, cuando yo era parrandero, cuando tú eras homosexual, cuando eras secuestrador, cuando eras asesino, cuando eras prostituta, cuando andábamos todos en pecado, no importa qué tan grandes o qué tan chiquitos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y alejados de la gloria de Dios. Pero un día en nuestra vida se manifiesta el amor de Dios, descubro que Dios me ama y que me acepta así como estoy, como esa mujer pecadora, ¿y qué hago? Corro a la cruz y le digo, ten misericordia de mí, Señor. Perdóname. Pero hay otro tipo de personas de acuerdo a este mundo, y son aquellos que se creen buenos, son aquellos que se creen mejores que otros, son aquellos que se consideran un nivel mucho más elevado que los demás, porque no son tan pecadores de acuerdo a su juicio como las otras personas. Y estas personas son las que dijo Jesucristo, los borrachos y las prostitutas van antes que ustedes y van a entrar primero al reino de Dios. Este hombre, en tercer lugar, no sintió necesidad de arrepentimiento ni de perdón. Pensaba que era lo suficientemente bueno en dos áreas particulares. En primer lugar, pensó que era lo suficientemente bueno en su religión. Era un fariseo, era un hombre entregado a su religión, de misa de 5 a 6 de la mañana. Si alguien era religioso, era él. Tenía por todos lados imágenes, sus virgencitas, sus santitos. Si alguien pudiera llamarse una persona culta, religiosa, educada, considerada, era él. Era impecable ante la sociedad. Y en segundo lugar, pensó que era suficientemente bueno en conducta. Se portaba bien, era bien educado, era considerado con la gente. No se acostaba con ninguna mujer, todo el mundo sabía que era fiel a su esposa, era respetado y apreciado por la sociedad. Si tenía pecados, no eran tan feos y tan bajos como los de la prostituta, por lo que, ¿para qué quería el perdón? La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbios 30, versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado
de su inmundicia. En 2 Corintios 10, versículo 12, el apóstol Pablo escribe: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Líbrenos el Señor, damas y caballeros santos en Jesucristo, llegar a creer algún día que somos mejores que otras personas. Porque si realmente eres santo y eres limpiado por la sangre de Cristo, no es por ninguna obra que ni tú ni yo hubiéramos hecho, es porque Dios nos regaló, gracias a la muerte de su Hijo Jesucristo, la salvación que tú y yo podemos disfrutar. En Lucas 7, 40 al 43, Jesucristo ilustra las dos actitudes, la de la mujer prostituta y la del hombre religioso fariseo. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los 2, a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Cristo ahora, para poder ilustrar lo que en el medio ambiente de esa casa se estaba desarrollando, para poder enseñarle a la gente que estaba ahí invitada por el fariseo, y para que el fariseo entendiera qué era realmente lo que había en su corazón, usa lo que se llama la parábola de los 2 deudores. Jesús, en primer lugar, anuncia que tiene algo muy importante que decir. Simón, le grita: una cosa tengo que decirte. Esto requería la atención no solamente de Simón, sino de todos sus demás invitados. Esto lo hace, ¿verdad?, porque la mayoría de las personas invitadas a la casa de Simón, como lo vamos a ver, todos necesitaban escuchar la misma lección, porque de tal, como dice el dicho, ¿verdad?, de tal tigre, tal tigrito. Si eran sus amigos, dime con quién andas y te diré quién eres. Los amigos del fariseo eran igual que él, de religiosos, de fariseos y con justicia propia. Jesús, como hijo de Dios, conocía los pensamientos de las personas. Y Simón había estado pensando en su corazón y dentro de sí mismo, y ahora Jesús le iba a demostrar que él conocía que realmente era profeta al decirle lo que él estaba pensando. El significado de esta parábola es muy claro porque nos ilustra la gracia de Dios. La gracia de Dios al ofrecernos el perdón gratuitamente a los que debían poco y a los que debían mucho. Dice el versículo 44 que entonces la mujer, cuando se volvió, Jesús la comienza a mirar y se dirige a Simón. Y le dice Jesús a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua. Esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Jesús le hace una pregunta a Simón: ¿ves esta mujer? Pues claro, debe contestado Simón: claro, no estoy ciego, le estoy viendo. O sea, ahora Simón, quiero darte te voy a explicar algo. Esta mujer a la que en tus pensamientos estás condenando, es una mujer arrepentida, y él va a ser el ejemplo que te voy a dar en este momento para enseñarte cómo debes acercarte a mí. ¿Ves esta mujer que tú consideras sucia, inmoral, indigna de que ni siquiera te toque? Quiero mostrártela y enseñártela y usarla como un ejemplo de la forma en la que tú deberías acercarte a mí. Y sin embargo, con tu condición y con tu religiosidad, ella, así como tú la consideras, es la forma como todo pecador debe acercarse a mis pies. En primer lugar, Jesucristo es la persona que merece más que cortesías.
Los anfitriones mostraban respeto, ya lo vimos, a sus huéspedes, lavándole los pies. El beso era igual para a los amigos, y el aceite para ocasiones especiales y refrescarlos del sol del camino. Pero Jesús recibe, y Él merece más que el agua que le podía dar el fariseo en sus pies. Jesús merece nuestra adoración. Jesús merece no solamente que le lavemos los pies, sino que estemos caídos delante de Él a sus pies, humillados y agradecidos por su perdón. Jesús merece más que un beso. Él merece que nos acerquemos a Él y no, ay Señor, te quiero mucho. Él quiere que nos acerquemos con corazones despedazados, arrepentidos, convencidos, cargados de culpa, en desesperación. Oh Dios, yo no puedo seguir fumando, yo no puedo seguir acostándome con mi novia, yo no puedo seguir adulterando, Señor, yo no puedo seguir viendo pornografía, yo no puedo seguir robando, yo no puedo seguir evadiendo impuestos, yo no puedo seguir siendo un hipócrita. Ten misericordia de mí, Jesús. Mi vida tiene que cambiar. Tú tienes que lavarme y perdonarme, Señor. No puedo seguir viviendo una doble vida, ser alguien afuera y ser otra persona en la iglesia. Yo quiero que tú seas realmente el que me lave y el que me perdone. Yo tengo que ser honesto delante de ti. Si tú no vienes a Jesús con ese corazón quebrantado, arrepentido, Dios mío, yo no puedo, esta mujer sabía, yo no puedo seguir de prostituta. Tal vez tenía 20 años prostituyéndose. El mensaje, arrepiéntanse, sabía que tenía que cambiar de profesión. Tenía que cambiar de oficio, tenía que cambiar de estilo de vida. ¿Por qué? Porque no es posible entrar al reino de Dios en pecado. Dios nos manda a su Hijo para perdonarnos y lavarnos y tener la oportunidad en esta vida de poder arrepentirnos para que el día de nuestra muerte pueda Él recibirnos en su gloria. Jesús merece más que cualquier regalo que le podamos dar. Él quería un regalo de un sacrificio. Esta mujer dio lo más valioso que ella tenía. Ella le vio como el Salvador, a quien debería entregarle no solo el perfume, sino también su propia vida. Y ahí estaba con su pelo y con sus lágrimas, sin importarle la opinión, sin decir nada de las personas que hacían mofa de ella, lavando los pies de Jesús. Y si tú vienes a Jesús en esta mañana, tiene que ser de la misma forma. Que no te importe cuando alguien te diga, párate para recibir a Cristo, no te importe lo que los demás digan. No te importe pasar vergüenzas. No te importe en Navidad decirles a tus compañeros de trabajo, yo no tomo junto con ustedes tequila, ni whisky, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque dame mejor un vaso de agua mineral o una copita de vino o una chela. Pero yo no puedo participar de eso. Vente, vamos al prostíbulo en la noche, que es Navidad, y mañana Año Nuevo va con tu esposa. Yo no, yo soy fiel a mi esposa, yo a mi esposa. No nos digas que eres monje, que eres religioso. Digan lo que quieran. Tenemos que estar dispuestos a sufrir vergüenzas, persecución, burla y despreciar lo que la gente diga. ¿Por qué? Porque es la forma en la que demostramos que estamos arrepentidos y que valoramos a Jesús sobre cualquier opinión de la gente. En otro pasaje Jesús dijo que la mayor parte de los fariseos nunca vinieron a Él. ¿Saben por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres, el aplauso de los hombres, la opinión de lo que los demás tenían, que la gloria que viene del Padre. ¿Por qué creen ustedes que Nicodemo en Juan 3 vino de noche, el hipocritón? ¿Por qué? Porque así eran los hombres religiosos. No, si voy en el día, todos van a decir, gracias a Dios que la Biblia dice que Nicodemo más adelante se hizo cristiano. Y al final lo vemos enterrando a Cristo con Nicodemo, ¿verdad? Ya en la sepultura. Y mostrando que realmente estaba arrepentido. Pero así eran los religiosos. Y así es la gente religiosa. ¿Qué van a decir de mí? Que la vergüenza, siempre buscando la opinión de los demás. Oran enfrente de todos, el 12 de diciembre van a la villa, pero con su pache de tequila aquí atrás. Jesús le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Llegan el día 12 de diciembre y yo te prometo que no voy a beber, cambiar de vida, pero ellos no saben que se requiere el poder de Dios para cambiar de vida. No solamente son nuestras promesas a Dios, sino reconocer lo que Él es el Salvador, invitarlo a nuestra vida para que Él en el Espíritu Santo nos dé el poder de dejar de tomar, de dejar de pecar, de dejar de ser inmorales. Jesucristo era la persona que podía perdonar pecados. Dice el versículo 47, tus muchos pecados
te son perdonados porque amó mucho. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto es algo tremendo en nuestra vida. Las personas que se creen religiosas y justas ante sus propios ojos, no creen necesidad de ser perdonadas, por lo cual también aman muy poco. ¿Quieres aquí en la iglesia saber, o en la iglesia en la que tú vas, o en la iglesia a la que tú vas allá, los que ven por la televisión, quieres tú saber quiénes son los fariseos de tu iglesia? Nada más date cuenta que las personas que aman a las ovejas, las personas que aman a su prójimo, las personas serviciales, las personas que están buscando cómo orar por otra persona, cómo ayudar a otra persona, esas personas son las personas que forman parte del ejército de Cristo. La persona que nunca te ha puesto un brazo en el hombro, que nunca ha llorado contigo, que nunca te ha dicho que te ama, que son las personas que aman muy poco porque creen que no tienen necesidad de mucho perdón. Las personas más humildes y más quebrantadas son las más afectuosas y las más amorosas con su prójimo. Dice la Biblia que las personas que se creen justas no necesitan perdón, por lo cual aman poco. Estas personas son solamente las que mantienen relaciones distantes con la gente, ¿verdad? Son gentes que te dicen, ¿sabes qué? Mira, desde ahí tú y desde aquí yo, pero no te me acerques mucho. Son las personas que nunca te abren su corazón, mantienen una relación fría, mecánica y religiosa. Y lo mismo es su relación con Dios. Su relación es el domingo de 11 a 12, Señor, el miércoles de ceniza, el 12 de diciembre van a la villa, etcétera, etcétera. Pero durante todos los días son fríos, mecánicos, pecan, se burlan, le pegan a la esposa, hacen y deshacen, porque su relación con Dios es distante, fría y mecánica. Cristo dijo en Marcos 7:9, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este fariseo creyó que era suficiente tener a Jesús solo en su mes. Y hay mucha gente que cree que es suficiente ir a cumplir con su religión el domingo nada más. Porque ahí fue el único lugar en su mesa donde reconocieron su presencia. Y así es mucha gente. Señor, te invito a mi casa, a la sala, Jesús. Ahí quédate en la sala, pero no te metas ni a mi cocina, ni a mis closets, donde tengo todas mis calaveras, ni a mis alacenas. Y cuando invitamos a Cristo a nuestra vida, Él entra a ocupar el centro de nuestra vida, que es nuestro corazón. Mira, Jesús, yo te recibo como mi Señor, pero mira, estos vicios, estos pecaditos, no te metas con ellos, ¿verdad? Mira, te entrego esto y esto y esto, pero esto, por favor, no te lo entrego. Solamente tu presencia es suficiente para mí. Y no es así con el Hijo de Dios. O le entregas todo o no le entregas nada. Porque Él merece más de lo que tú crees que le estás entregando. Jesús era la persona a quien todos necesitaban buscar. El simple hecho de que Jesús declarara que Él tenía poder de perdonar pecados, debió haber ocasionado que todos ahí en la casa comenzaran a preguntar, ¿quién es este que perdona los pecados? O que se atreve a decir que perdona pecados. En Isaías 42, 43, 25, Dios había dicho, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. En el Antiguo Testamento Jehová perdonó pecados. En el Nuevo Testamento al Jesús decir tus pecados te son perdonados, estaba enviando un mensaje al fariseo, a sus invitados y al mundo entero. Solo Dios perdona pecados. Jesús era Dios en la carne. Y fue una de las razones por las cuales Cristo fue crucificado. En Isaías 44, 22, Jehová dijo, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Este lenguaje del Antiguo Testamento que le pertenecía al Padre, el Hijo en el Nuevo Testamento se lo adjudica y cita las mismas palabras que el Padre en el Antiguo Testamento. Tus pecados te son perdonados, vete en paz. Nadie más que Dios puede perdonar pecados. Y finalmente Jesús era la persona que salva a los arrepentidos. Esta mujer creyó que Él era el Salvador.
creyó, que la podía perdonar, que repito, no le importó lo que todos esos piruration de la casa del fariseo Simón pudieran pensar de ella. No me importa que esté aquí el Richelieu y el viejo fulano de tal y fulano de tal, no me importa nada ni las personas, me importa mi condición y el perdón de mis pecados. Y sabía que las palabras de Jesús, vengan a mí los que están trabajados, eran reales, por lo cual ella se acercó a Jesús en la condición de quebrantamiento. Él sabía que podía perdonar sus pecados, por lo que Cristo la perdonó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en esta noche, en esta mañana, que cree en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el libro de Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo escribió en el versículo 9 y en el versículo 10. Dice Romanos capítulo 10 que si nosotros confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1 de su carta, versículo 15, 1 Timoteo 1:15, y le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Así es, damas y caballeros, prostitutas que me escuchan, homosexuales que me escuchan, ladrones, asesinos, borrachos, golpeadores, no me importa el pecado que tú hayas hecho. Estas palabras que tú estás oyendo son dignas de que las reciba el peor de los pecadores. ¿Qué palabras son? Que Cristo vino al mundo para salvarte, para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo: yo soy el primero. Habrá personas en esta mañana que estén en el bando de la mujer pecadora, o habrá personas en esta mañana que se crean tan justos y que no tengan pecados tan graves que no necesiten el perdón de Dios. Yo te invito a todos los que ustedes en esta mañana necesitan arrepentirse de sus vidas, que imiten a la mujer pecadora. Que tal vez sea necesario que en esta mañana derrames 2 o 3 lágrimas por el dolor de tus pecados, la culpa de tus pecados y el remordimiento de tus pecados. Y que sepas que en esta mañana, si tú le entregas tu vida a Cristo y te quebrantas delante de Cristo, Dios te va a perdonar esta mañana. Y vas a salir por esa puerta como una persona diferente a como entraste hace 1 hora, hora y media. Vas a salir por ahí lavado, lavada, transformada, y sin que tú te des cuenta de muchas cosas en este día, tu vida irá cambiando poco a poco, porque en esta mañana creíste en el nombre del Hijo de Dios. Oremos. Bendito Padre, te damos las gracias por un perdón tan grande, porque verdaderamente la Biblia contiene buenas noticias. Hay perdón en la sangre de Jesucristo. Yo soy el Señor que perdono todas tus rebeliones y perdono tus pecados. Si tus pecados fueran en esta mañana como el carbón, de negros, como la blanca lana, vendrán a ser cuando sean lavados con la sangre del Hijo de Dios. En esta mañana, las personas que quieran por primera vez venir a la cruz de Cristo, arrepentirse de sus pecados y recibir este perdón, ahí desde tu lugar, dile estas palabras con todo tu corazón: mi Dios y mi Señor, perdóname en esta mañana. Me arrepiento, mi situación es desesperada, no puedo seguir viviendo con el pecado en mi vida. Ahora he descubierto que me amas y que si en esta mañana me acerco a ti a decirte perdóname y enjugar tus pies con mis lágrimas y entregarte lo más preciado que es mi corazón,
Tú no me despreciarás, oh Dios, porque me amas y viniste a perdonarme y a morir en una cruz en mi lugar. Señor Jesús, me arrepiento de mi vida, de mis pecados, aunque sean grandes o pequeños, vivo lejos de ti. Creo que en la cruz moriste en mi lugar, derramaste tu sangre para pagar por mis pecados y a los 3 días te levantaste de los muertos, venciste con tu poder la muerte, al diablo y al pecado, para darme una vida de victoria, una vida nueva en Cristo Jesús, mi Señor. Te pido, Hijo de Dios, Señor Jesús, que en este instante entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. Lávame con tu sangre más y más. Cámbiame en esa persona que solo tú puedes transformarme. Dame amor por mi familia, por mi matrimonio, por mis hijos, por mis padres, por mis amigos, por mis parientes. Dame amor por las almas, para que ahora yo salga en esta mañana como un embajador de tu reino, llevando en mi corazón un mensaje de perdón, un mensaje en esta Navidad a los que nos vamos a reunir de gracia. Dame el valor de hablarles sin importarme lo que puedan pensar de mí, porque el espíritu que ahora me posee no es un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio y de amor. Oh Dios, quiero ser tu siervo ahora. Quiero comenzar a negarme a mí mismo, a mí misma. Estoy dispuesto a cargar una cruz y seguirte todos los días de mi vida, porque tú eres la única razón para mi vida y la única razón para mi existencia, y fuera de ti no vale la pena ni siquiera vivir. Gracias, Señor, por perdonarme y lavarme, y te pido que en esta mañana me des tu paz como un sello que he sido perdonado, que he sido perdonada con la sangre de Cristo. En el nombre de quien oro y te doy las gracias. Amén.